seguir entonces con lo que estábamos hablando, meditando en la palabra de Dios. Y esta es la introducción. ¿Por qué? Porque en la Biblia vamos a encontrar muchos testimonios de muchos hombres que vivieron en lo espiritual y pudieron hacer cosas maravillosas. Pudieron hacer cosas con el Espíritu Santo de Dios, grandiosas, ¿no? A veces, gracias, hijo. A veces miramos, esto lo van a encontrar extraño, por ejemplo, Marvel. ¿De dónde sacaron los hombres voladores? O los Flash, o los hombres con mucha fuerza. Antes que ellos existieran, ya existen acá. Ya existen hombres que tenían mucha fuerza y peleaban en el nombre del Señor. Por eso es que nosotros no nos podemos preguntar, como decía un hermano, si a veces cuando Dios nos manda a hacer un propósito, nosotros tenemos que estar convencidos de eso. Y así venga quien venga a decirte que lo que tú estás haciendo esté mal, porque su religión, ¿no? O como él vea las cosas, si tú estás completamente convencido de que Dios te mandó ahí, no hay nadie quien te mueva. Amén. Vamos a poner ejemplos de hombres que corrieron como Flash, hombres que volaron, hombres que fueron, se teletransportaron. Hasta cuando Jesús estuvo, después de Jesús se teletransportaron, ¿verdad? Hombres que pudieron con su fuerza derrumbar fortalezas. Amén. Vamos a encontrar muchos superpoderes dados por el Espíritu Santo, pero todo eso viene por el Espíritu Santo con un propósito. Hombres que han hecho salir hachas del lago, metales pesados han hecho flotar a través del Espíritu Santo para cumplir un propósito. Vamos a encontrar muchas cosas que vamos a decir que el mundo lo ha tomado como poderes especiales que ciertos hombres tienen. De verdad que está bien caliente, ¿no? ¿Ah? ¿Está bien? Para ti, pero para mí no. Sí. Pero eh, la palabra de Dios dice que de la época de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, ¿verdad? Eso, ¿por qué habla una palabra violencia con valentía? ¿Por qué, por qué no dice está hecho de actos heroicos? El reino de los cielos siempre viene con actos heroicos y solo los valientes, porque ahora el valiente es el héroe, ¿no? Es el que está saliendo a la luz, no es un violento, ¿verdad? Dice, desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, violencia. Y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? En otra versión dice los valientes. En la Reina Valera dice los violentos. ¿Por qué la Biblia te dice, mira que te mando a que seas? ¿Por qué? La valentía tiene algo contrario, ¿qué es la cobardía. Y ustedes saben que los cobardes van a ser juzgados como los mentirosos, como los fornicarios, como los asesinos, como los ladrones. La cobardía. ¿Qué es lo que le mata al hombre la comunión con Dios? ¿Qué es lo que necesita sentir alguien que es cobarde?
No, ¿qué es lo que necesita un hombre sentir para ser cobarde? Miedo. Miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido miedo? Tenemos miedo a cambiar de trabajo. Tenemos miedo a que digan, algunas personas no, ya se curaron de eso. Cuando estamos en Cristo nos curamos. Ya no tenemos miedo a que el que dirán, ya no nos importa, ¿verdad? El reino de los cielos está lleno de violentos. ¿Por qué? Porque los violentos hacen estremecer algo, cambian algo. Juan el Bautista no fue ese tipo de violentos, o Jesús no fue ese tipo de violentos que destruyó con una bomba un templo. Ese tipo de violencia no. Violencia se refiere al que tú vengas con un mensaje contrario al que el mundo te está dando. Tú estás siendo violento con tus ideas y tus principios. No estás siendo violento con tus actos, porque tus actos son de amor. Jesús fue violento, porque Jesús nunca le dio a favor de lo que los fariseos le decían. Trajo una mujer, el fariseo trajo una mujer que según la ley tenía que ser apedrada porque la encontraron en pleno acto de la fornicación. Y ellos le dijeron, Señor, la hemos encontrado en este momento en el acto de la fornicación. Pero la ley establecida decía que tanto al hombre como a la mujer la traigan al consejo y los apedreen. Pero los fariseos, como siempre el religioso acomoda la ley a su favor y a su forma de ser, entonces trajo solo a la mujer. Y Jesús, yo creo que lleno de la cólera, lleno de la, no de cólera, sino del fastidio de que la religión, cómo opaca la mente del hombre, al extremo, ¿no? Al extremo de que querían matar a una persona solo por tentarlo. Si Jesús hubiera dicho que sigan lo que la Biblia dice, la apedreaban. Pero para ser violento necesitas tener sabiduría. Para ir en contra del sistema y causar un remesón en el sistema con tus ideas sin que te afecten a ti. O sea, es como decir, darle una cachetada con la propia ley. Tienes que tener sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios. Entonces, para tener sabiduría, ¿qué te toca? Conocer la palabra de Dios. Hay una profesión que dentro de la humanidad te da mucha sabiduría para las leyes humanas, que es el derecho. Esa profesión de ser abogado, ¿no? Te hace tener mucha sabiduría para jugar con las leyes, ¿verdad? Eso es lo mismo que el diablo hace. Y es lo mismo que los cristianos que causan violencia hacen. Cuando un cristiano causa un remesón en el sistema, cuando usa la misma ley para que se den cuenta de que están equivocados. Jesús dijo, se agachó, dice que escribió algo en el suelo y se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él no dijo, la ley, no los corrigió. ¿Por qué? Porque a esa mujer cuando la trajeron y no trajeron al hombre, pueden ser por dos motivos. Porque la mandaron al hombre a propósito para encontrarla en el acto a ella y traérsela a Jesús, a ver qué Jesús hacía. Entonces no podían delatar al hombre porque lo mandaron a propósito. O simplemente el hombre era un conocido y por protegerlo no lo trajeron para que solo la mujer muera apedreada. Y ese acto no se debe hacer. Se equivocaron. Así que es como el enemigo juega con las leyes en el mundo. Pero el que conoce la verdadera ley de Dios causa un estruendo en el sistema. Cuando nosotros conocemos las leyes espirituales que a nosotros nos ayudan a vivir en un mundo espiritual
en un mundo carnal y un mundo humano, espiritualmente hablando, en nuestra manifestación, de la manifestación de Dios en nosotros, sabemos la Biblia, nos ayudan a vivir de una manera diferente. Sabemos decir que no. Sabemos cuando alguien nos viene a tentar y somos valientes porque quebramos el sistema. No para ser héroes, no para saber, porque manifestamos el verdadero poder y el verdadero amor de Dios. No actuamos con una violencia de destrucción, sino con una violencia de construcción, como las parejas. El verdadero amor de las parejas cuando se discuten, cuando la pareja se discute, yo no estoy diciendo que las parejas no discutan, ¿no? Las parejas discuten, los esposos discuten. A ver, los que son esposos, desde que se casaron fue el amor perfecto, nunca discutieron? Todos discuten. No sé cuándo y quién dijo que el amor perfecto es pajaritos y maripositas. Cuidado. Todos, porque somos seres independientes, hombre y mujer con diferentes ideas. Siempre va a haber un intercambio. No estoy diciendo pelea, pero siempre va a haber. No estoy diciendo que tiene que ser normal, pero siempre hay. Pero el verdadero amor construye, no destruye. Cuando te discutes con tu pareja, no es para divorcio, sino porque ya conoces más. Y nunca vas a terminar de conocerte. Yo creo que tengo mis abuelitos tienen, cuando yo tenía 20 años, mis abuelitos celebraban sus bodas de oro de casados. Ahorita tengo 40, mis abuelitos ya tienen 70 años de casados, creo. Y siempre los vi discutir. Mis abuelitos siempre los vi discutir, pero siempre los vi juntos. Siempre los vi construyendo, edificando hijos. Por eso es que veo que el verdadero amor, cuando Dios impone un amor en el corazón del hombre, no se riega por el amor de los mismos hombres, sino por el amor de Dios. Eso se llama amor. Hay 3 clases de amor, eso ya lo hemos estudiado. El amor filial, el amor, ¿qué más? El ágape es el que viene del amor de Dios. Es un amor que se autoalimenta de Dios. Por eso es que es necesario que nosotros los hombres estemos siempre a los pies de Dios. No te amo por lo que tú haces, no te amo por lo que tú eres, sino te amo porque Dios pone amor en mí para amarte. Eso es el verdadero amor. Por eso que el acto del matrimonio, yo lo dije antes, no es un acto de demostrarme, yo te pido matrimonio porque te quiero demostrar mi amor. No, es un pacto con Dios. Es impuesto el matrimonio por las leyes solamente porque el hombre depuró o desnaturalizó el matrimonio y se comenzó a casar con varias mujeres. Entonces lo pusieron como ley. Entonces existe el matrimonio civil. Pero antiguamente solo existía el matrimonio delante de Dios. Y la mayor prueba del amor de Dios y de la bendición de Dios era que las parejas tuvieran un hijo. Porque la mayor manifestación del amor de Dios en la pareja era que se den fruto, que ese matrimonio haya sido bendecido por Dios. ¿Era así o no era así antes? Tanto que se tenía que llegar casto y virgen al matrimonio para que sepan que era la primera vez que se entregaban uno con otro y que era testigo Dios de eso y la conciencia del hombre y de la mujer. Antes era así y está escrito en la Biblia. Pero no voy a entrar mucho a eso porque lo único que quiero dar a entender es que el sistema de hoy ha cambiado y transformado tanto nuestra mente que el solo decir que Dios solo creó al hombre y a la mujer ya es un error afuera. Ahorita. Ahorita yo conozco personas que dicen que no saben ni qué sexo son. De todos los que hay ya. Ya me crean nombres. Ya me crean tipos de diferentes identidades. He visto personas que se casan con caballos, se ha casado con un muñeco, acá un japonés.
Cuando tú impones tus ideas de una manera sabia, tu forma de ser, tu forma de, si estás lleno del Espíritu Santo, tu forma de actuar y de imponer tus ideas va a ser un acto de amor. Vas a saber que decir que no al sistema con sabiduría y vas a causar un impacto. Jesús lo hizo así. ¿Por qué creen que Jesús no lo metieron preso cuando destruyó la sinagoga? Cuando entró al templo del Señor y encontró todas las personas que estaban ahí vendiendo, ¿por qué creen que no lo detuvieron? Porque legalmente hablando estaba prohibido hacerlo. Pero como ellos pagaban un cupo por abajo a los fariseos y a los sacerdotes, los dejaban. Pero legalmente ellos no podían vender nada en el templo. Era ilegal. Por eso es que los mismos religiosos no se podían levantar contra Jesús. En ningún acto le encontraron a Jesús algo de delincuencia, en ninguno, pero él sí fue un violento. Se puede ser violento sin ser delincuente. Hoy la palabra violencia está atada a la destrucción, cuando el cristiano, el ser violento, tiene que estar atado al amor. Son tan, en el sistema de hoy, ser violento es tan diferente a ser amoroso, pero para el cristiano el ser violento a veces, y no a veces, o casi siempre, es un acto de amor. Juan el Bautista vino a predicar, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Juan el Bautista, ¿por qué creen que fue un violento? Juan el Bautista fue un violento porque él no te decía, ven, voy a orar por ti. Y declaraba a las naciones y Dios ya te perdonó. No, él decía, arrepiéntete porque el reino de Dios se va a acercar. El que viene atrás de mí, que yo no soy digno ni de ponerme en sus zapatos, ese viene a bautizarte con fuego y espíritu. Ese les va a dar vida eterna. Pero tienes que arrepentirte. El primer paso para poder ser un violento es arrepentirse. O sea, tienes que ser violento contigo mismo. Es darte cuenta que estabas caminando así y que de repente el acto más violento que tienes que hacer es darle la espalda a todo lo que estabas mirando. Y caminar con la mirada hacia Jesús. Y no sentir miedo por eso. Porque vas a sentir que te vas a ahogar. Porque vas a sentir que te vas a morir. Porque te va a costar dejarlo. Al que se mete en drogas, sabe que le va a costar dejar las drogas. Al que se mete en los vicios diferentes del mundo, le va a costar dejarlo. Porque antes de que empiecen, ya sabían que les iba a costar. Dejar la mentira también cuesta. Dejar el adulterio cuesta. Dejar la fornicación cuesta. Cuesta. Dejar todo acto pecaminoso te va a costar, te va a doler, porque es un nuevo nacimiento. Vas a volver a nacer en Cristo Jesús, pero tienes que meterte a la cabeza que ya no vas a ser esta humanidad, sino que va a vivir un reino espiritual en ti. Va a estar con Jesucristo significa que un reino espiritual se va a activar en tu vida. Y ya no eres más huesos y carne, sino ya eres cuerpo, alma y espíritu. Eres un espíritu que vive dentro de este cuerpo y que mientras más conozcas a Dios, vas a saber que ni muerte te puede tocar. Porque el que vive en Cristo, muere para Cristo y resucita juntamente con Él. Porque no estamos destinados a una muerte eterna, porque Jesucristo nos da vida eterna. Porque nosotros decidimos por comer del árbol de la vida. Y dejamos el árbol de la ciencia y del bien y del mal, lo dejamos de lado. Porque a nosotros ya no nos importa hacer el bien ni hacer el mal. Nos importa hacer lo que Él nos mandó a hacer. En la Biblia hay personas que Dios les dijo, ve y cásate con esa prostituta. Lo dije antes. Si hoy alguien hace eso, todo el mundo lo va a criticar. ¿Por qué lo haces? Y dejaba todavía que ella siga trabajando.
Hay personas Jesús era criticado por tener comunión con las personas menos incorrectas, por las más incorrectas, con el adúltero, el ladrón. Pero Jesús nunca fue miembro. Él se acercó, él estuvo, pero no fue parte, no fue miembro de ellos, no se hizo uno con ellos. Él fue luz, en todo tiempo él fue luz, él fue un violento. Cuando uno no se despierta y te prenden la luz con violencia, ¿qué es lo que haces? Cierra los ojos. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, una luz con violencia. Que el enemigo cierre sus ojos y se dé cuenta, y las personas que están erradas se dé cuenta que tienen que arrepentirse. Juan el Bautista fue esa luz violenta, que venía y te predicaba arrepentimiento, que venía y predicaba arrepiéntete de tus pecados. Ese es el primer paso para descubrir un reino en nosotros. Y el miedo no nos deja. El miedo no nos deja. El domingo pasado leímos Mateo 8. Sara, búscame ese donde dice que Jesús estaba durmiendo en el arca. Sí. Así, Marcos. Mateo 8:24. Vamos a empezar con esto. El domingo pasado yo compartí la introducción, pero se los voy a compartir. Amén. Dice que viniéndose Jesús rodeado, vamos a leer el 18, de mucha gente mandó pasar al otro lado y vino un escriba, pero deja ese versículo de ahí. Vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso lo vamos a explicar después. Otro de sus discípulos dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es otra clave espiritual que vamos a estudiar. Cuando Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. El día que yo me vaya y me entierren, yo le he dicho a mis hijos que no me entierren como un muerto, que yo estoy vivo todavía. Que mi cuerpo ya se gastó hasta más y lo que se gasta se tiene que cambiar, pero yo estoy vivo todavía. Que me entierren, que entierren esperando o tengan la esperanza en su corazón de que vamos a volver a vernos con Cristo Jesús. Porque los que están en Cristo no mueren, sino duermen. Están descansando para esperar la venida de nuestro Señor. El día que uno de sus seres queridos que murió en Cristo les toque la puerta, prepárense porque Jesús ya va a venir. Porque dice que ese día van a resucitar muchas personas y van a ser arrebatados juntamente con el Señor, con la iglesia. Entonces, cuando Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tenemos todo el derecho de llorar a nuestros muertos porque los vamos a extrañar, pero tenemos la esperanza de que ellos no están muertos, ellos están vivos
viven. Y no ese que dice el mundo, viven en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. No, ellos tienen vida en Cristo. En Cristo Jesús. Es difícil de entender porque estamos atados a esta naturaleza. Que si sangras te mueres, ¿verdad? Que si te cortan un teso te vas a morir. No, tu cuerpo va a ser mutilado, pero tú no vas a morir porque tu espíritu en Cristo tiene vida eterna. Amén. Seguimos. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Jesús se manifestó ahí en una naturaleza natural, el mundo natural. ¿Vieron? Que él calmó los vientos. Dice que los vientos soplaban y los hombres estaban diciendo algo que nosotros, cuando estamos ya en las últimas, decimos. ¿Qué decimos? Señor, sálvame porque ya no puedo más. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no te manifiestas? Y el Señor, ¿qué te dice? ¿Por qué temes? Mira que te mando que seas valiente y esforzado. Valiente y esforzado. O sea, la valentía te va a requerir, va a demandar de ti un esfuerzo. Pero no un esfuerzo en ser valiente, sino que te esfuerces en tener la fe, que tengas la convicción de que Dios está contigo en todo tiempo. En todo tiempo. Dios está contigo. ¿Cuántos dejamos de pensar en Dios cuando estamos en problemas? Muchos. Muchos. Conozco cristianos que lo primero que hacen cuando les duele algo van al médico y corren. Yo no estoy diciendo que no vayan al médico, pero ellos corren al médico y confían, y cuando vienen y el médico le dice, tienes esto, tienes lo otro, ya se murieron ya. Y hemos tenido que, yo muchas veces por teléfono o ir a sus casas y orar por esas personas, porque les digo, hermanos, no acepten lo que el médico les dice, Él no es Dios. La última palabra la tiene Dios. Y Él te cura y Él te hace de ti una persona nueva. Él ve tus cosas, Él ve todo lo que tú estás pasando, pero Él necesita que tú no tengas miedo. El miedo nos estanca, el miedo nos, el tener miedo nos seca la vida, nos seca la fe. Por miedo no sirves, por miedo no oras, por miedo. El enemigo usa el miedo para abrir puertas espirituales en tu vida, para meter otras cosas. Por eso que yo no veo películas de terror en mi casa. Por eso que yo no espanto a nadie con bromas que te den miedo o te estremezcan el corazón. Porque el miedo te apaga la vida. Nosotros tenemos que dar aliento. Siempre lo digo, uno de los principios de la iglesia es que la palabra de Dios da aliento. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Y la palabra aliento en la Biblia quiere decir vida. Yo mismo me pregunto, digo, de aquí a los 80, ¿cómo voy a hacer? Si el Nenquín me faltará, eso, pero el Señor me dice, no te preocupes. Yo tengo todo bajo control. Pero voy a necesitar que seas valiente y esforzado. Que el esfuerzo que tú hagas sea para mí. Te vas a tener que esforzar en orar más, en ayunar más. De repente por la edad vas a tener que caminar más o vas a tener que hacer más cosas. No trabajar, sino para creer en que yo estoy contigo. Nunca te abandoné. Yo digo, sí, ¿no?
Si no me abandonaste 80 años, mis últimos 10 años, hasta los 90, hasta los 120, tampoco me vas a abandonar. Porque desde pequeño, hoy miro atrás y puedo analizar que Dios estuvo conmigo. Y cada uno de nosotros estamos aquí, de repente no cumplimos nuestra meta, o los jóvenes, de repente tienes metas que aún tú dices que no puedes cumplir. Y has pasado por luchas y te has esforzado, te has levantado temprano. Y muchos acá de repente viven frustrados porque no llegaron a donde pueden llegar. Pero hoy yo les puedo decir que todo eso que no cumpliste, no importa, porque Dios no tiene metas. Nuestros caminos son con finales de muerte, dice la palabra. Pero los caminos de Dios son de vida y vida eterna y vida en abundancia. Porque Dios no tiene metas, Dios tiene propósitos. Y toda la lucha que tú pasas es para activar un propósito en tu vida. Amén. Pero para eso necesitamos activar ese hombre espiritual en nosotros. Necesitamos dejar de sentir miedo a las nuevas situaciones que nos vamos a enfrentar. Tenemos que dejar de sentir miedo a decir que no y que nuestros amigos nos hagan de lado, o que nuestras amistades nos hagan de lado, o que la gente nos critique por decir que no al sistema del mundo. Pero tenemos que saber decir que no con sabiduría, la sabiduría de Dios. Amén. Entonces dice que ellos estaban en la barca y sintieron miedo. Y Jesús le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eso significa que tu fe no puede ser poca en cantidad, sino en calidad, de pobre. Una fe que cualquier vientecito venga lo estremezca. ¿Por qué? Porque cuando menos pienses, Dios se va a manifestar a tu alrededor. Pero que se apague de yo. Dios se va a manifestar a tu alrededor. Ya después lo llenas. Arigato. Que Dios se va a manifestar a tu alrededor y el miedo no te va a dejar verlo, que está ahí. ¿Cómo puedes pensar si vienes de curar 5,000, si vienes de sanar siervos, vienes de hacer caminar paralíticos y Jesús está ahí? ¿Cómo puedes decirle, Jesús, nos vamos a morir? ¿Cómo pueden? Después de ver los milagros, Señor, ¿cómo piensan que Jesús puede morir y despertarlo de esa manera? Decir, levántate porque nos morimos. ¿Verdad? Y eso que ellos lo tenían presente, porque esa es nuestra naturaleza humana, parte de la naturaleza caída del hombre, es sentir miedo, temor, miedo de cualquier forma que tengas miedo. De lo único que tú tienes que sentir temor es de Dios. El principio de todo eso es el temor a estar sin Dios, es el único temor sin Él. A Él, andar sin Él o caminar fuera de Él. Porque cuando tú reconoces que su vara y su callado te infunden aliento y te funden vida, cuando tú reconoces que Dios está contigo en todo y que sin Él no puedes estar y lo pierdes todo, ahí tienes que tener temor, a estar lejos del Señor. Amén. Vamos a hacer la Santa Cena. Amén.